Epílogo. Las cigarras se habían callado, sustituidas por grillos. Quizá estén jugando al sumo de grillos en la ciudad, pensó Mao Mao. Era un entretenimiento sencillo en el que se hacía luchar a los bichos entre sí. Al igual que en las peleas de gallos, las apuestas eran habituales. En ese momento, sin embargo, Mao Mao se encontraba en una habitación de una casa a las afueras de la capital, algo alejada del bullicio del corazón de la ciudad. Miraba a Yao, que estaba tumbada en una cama. Esta era su casa. Me gustaría volver al trabajo lo antes posible, dijo Yao, mirando al exterior. Llevaba ropa de dormir. Habían pasado más de 2 semanas desde el envenenamiento. Había perdido el conocimiento durante un tiempo, pero ahora parecía haberse recuperado. Estoy segura de que eso haría muy feliz a Enen, dijo Mao Mao. Enen estaba trabajando en ese momento, pero ya no para Jinshi. Había vuelto a la consulta médica. Sin embargo, Mao Mao sospechaba que aún no estaba muy concentrada. Había sido despedida nominalmente del servicio de Jinshi por no cumplir con sus obligaciones. En su lugar, había pasado todo el tiempo al lado de Yao, pero Mao Mao dedujo que Yao finalmente la había echado. Creía que podría arreglármela sin ella, dijo Yao, más para sí misma que para Mao Mao. No creo que nadie hubiera podido evitar lo ocurrido, dijo Mao Mao. ¿Ni siquiera tú, Mao Mao? Se quedó callada. Tenía la costumbre de meterse en la boca cualquier objeto venenoso de aspecto interesante. Y sí, ya había probado la amanita virosa antes, aunque la había vomitado antes de que fuera absorbida por su tracto digestivo. Por cierto, había hecho lo mismo después de probar el congui de hongos en los aposentos de la doncella del santuario, metiéndose un dedo en la garganta antes de poder digerir lo que había comido. No debió de tragárselo del todo, porque después tuvo un leve caso de vómitos. La vieja se volvió loca conmigo aquella vez. La madame había sido despiadada, recurriendo a toda su experiencia ayudando a las cortesanas con los abortos. Mao Mao había pensado que podría vomitar su propio estómago, así que sí, estaba familiarizada con el sabor y las cualidades culinarias de los hongos. Incluso podría haber notado el hongo venenoso si no hubiera estado demasiado picado. Supongo que aún no sé lo que estoy haciendo, dijo Yao, apartándose el flequillo. Había adelgazado mucho a causa del veneno, pero su pecho seguía bastante sano. Mao Mao le pasó un poco del té medicinal que le había dado su anciano. Ahora que Yao estaba fuera de peligro, la trataban en su propia casa. Pero Mao Mao miró a su alrededor con cierta sorpresa. Era una casa preciosa, es cierto, pero parecía solitaria. Incluso los sirvientes que habían acudido a recibirla parecían pocos teniendo en cuenta el tamaño de la mansión. Siento no haber podido mostrarte más hospitalidad, dijo Yao. Probablemente Mao Mao debería haber dicho algo como «Oh, en absoluto». Pero nunca se le habían dado bien las sutilezas sociales. Esta era nuestra segunda casa, continuó Yao. Pero mi tío nos quitó la casa principal. Entiendo, dijo Mao Mao. Por eso vivió en un lugar tan apartado. Mao Mao sabía que Yao procedía de una buena familia, pero ahora creía comprender por qué la joven mostraba tanta ambición, tanto deseo de convertirse en asistente médica. Intenté darle un empujón a Enen, pero volvió. No creo que pueda llegar a nada en el mundo sirviéndome a mí. El padre de Yao había muerto, y aunque ella tenía una herencia, su tío era el sucesor al frente de la familia. En Li se esperaba que las mujeres obedecieran a los hombres. Ahora que él era el cabeza de familia, el futuro de Yao estaba en manos de su tío. Si él le proponía un matrimonio, ella estaría obligada a aceptarlo, lo que explica por qué está tan ansiosa por aprender un oficio. Era una forma de que la joven, dueña de sí misma, se resistiera a su destino. Es una pena que Enen lo tirara. Tengo entendido que el príncipe de la luna estaba muy encariñado con ella. Sí, eso parece. Mao Mao pensó que al menos tenía cierta idea de lo que a Jinshi le había gustado de Enen. Podía ser una persona claramente extraña. No es que ella fuera de hablar, y parecía sentirse más cómodo con personas que solo tenían con él lo estrictamente necesario, en lugar de adularle o implicarse en exceso. Mao Mao estaba un poco preocupada por lo que Jinshi pudiera decidir hacer a continuación, pero supuso que estaban a salvo por un tiempo. Estaba segura de que Enen haría un trabajo excelente fuera donde fuera, dijo Yao. Se podría decir que su verdadero valor solo se revela cuando está contigo, Yao, replicó Mao Mao. De hecho, a veces se revelaba demasiado. Podía dar miedo, especialmente cuando se trataba del pecho de Yao. No se puede negar que Enen le había suministrado todos los nutrientes necesarios en cada momento. Definitivamente necesito un gráfico de lo que él ha estado dando de comer,
pensó Mao Mao. Inconscientemente empezó a flexionar los dedos. Precisamente por eso quería darle la oportunidad de escapar. Pero ahora veo que es inútil. No solo por mí. Si Enen realmente me necesita tanto, ¿quién soy yo para rechazarla? Mao Mao sospechaba que estos giros sentimentales eran una de las cosas que atraían a Enen hacia Yao. Disfrutaría descubriendo cómo reaccionaría Enen si Yao se convirtiera en la esposa de alguien. Sin esperanza, repitió Yao con cariño. Luego miró a Mao Mao. Y creo que has estado haciendo algún trabajo del que no nos has hablado. ¿Qué quieres decir?, dijo Mao Mao. Se sentía culpable intentando hacerse la tonta. Es cierto que Yao había sobrevivido a su envenenamiento, pero Mao Mao había permitido específicamente que el criminal que lo había hecho viviera. Mientras tanto, públicamente se creía que Yao había fracasado como catadora de alimentos y que había sido responsable indirecta de la muerte de una persona muy importante, una mancha en su reputación con la que tendría que vivir. Y no saca nada en limpio. Me están tratando demasiado bien, dijo Yao. Metí la pata, lo estropeé todo y aún así están siendo decentes conmigo, permitiéndome seguir trabajando. No soy tan niña como para pensar que el mundo es tan amable con la gente. Mao Mao recuperó el aliento. No hace falta que digas nada. Haz como si hablaras sola. Puedes tomarte el té y mirar a lo lejos. Continuó. Las palabras le salían con facilidad. Creo que los que me rodean son lo bastante amables como para no deshacerse de mí sin más. Pero eso también demuestra que no creen que esté a su nivel. Sé que no es prudente decirlo en voz alta y quizá el hecho de que lo diga sea una prueba más de que aún me queda mucho por madurar. Pero necesito desahogarme. Sí, aunque solo me lo diga a mí misma. En otras palabras, comprendía, aunque solo fuera vagamente, que el caso no había acabado como se había dicho en la opinión pública. Sin duda, Yao no era la única que tenía sus sospechas, pero fingir que no había pasado nada era lo más inteligente, y todo el mundo mantenía la boca cerrada. Pero si Enen se enterara, no sé qué podría hacer. Puedo aceptarlo, pero podría no escucharme. Así que espero que tengas cuidado de que nunca se entere de la verdad. Enen podría preguntarse qué había pasado con la doncella del santuario. Si alguna vez descubría quién era el verdadero autor del envenenamiento y que seguía vivo, podría decidir vengarse en lugar de Yao. No me gustaría que Enen hiciera algo precipitado, algo que pudiera impedirle encontrar un lugar mejor en el mundo. Eso es todo. ¿Ves? Sentimental. Los de arriba habían determinado que este asunto estaba cerrado, así que la mente de Mao Mao se había acabado. No quería revolver la olla. Me temo que mis oídos no son muy buenos, así que no oí la mayor parte de lo que estabas diciendo. ¿Sí? Vaya. Debe ser difícil tener tan mala audición, respondió Yao, un poco burlona. Informó a Mao Mao de que volvería a sus obligaciones en unos días. Mao Mao salió de la mansión. Tenía el día libre, así que no había carruaje esperándola. El camino a casa fue un poco largo, pero lo lograría. Los niños corrían de un lado a otro con pequeñas jaulas llenas de insectos. El ambiente festivo había desaparecido, sustituido por una cómoda pereza. Para la gente del pueblo, la muerte de la doncella extranjera no era más que una preocupación pasajera. La última energía del festival pronto se vería superada de nuevo por los ritmos de la vida cotidiana. Mao Mao aspiró el aire. Hacía frío y se puso rumbo a casa.